Dundee, Escocia. La mejor unidad de investigaciones forenses de Gran Bretaña se ha embarcado en una nueva e innovadora misión. Son expertos en identificación humana y utilizan todo el arsenal de la tecnología moderna. Ahora, por primera vez, aplicarán estas habilidades en cadáveres de un pasado lejano. Para nosotros es muy emocionante poder tomar las habilidades que utilizamos a diario y aplicarlas para estudiar esqueletos históricos, para descubrir qué tan lejos podemos llegar. La antropología forense, la reconstrucción facial y la investigación minuciosa abrirán nuevas ventanas de la historia, a medida las dramáticas historias personales surgen de huesos que han estado olvidados por mucho tiempo. La investigación histórica es lo que me permite investigar las experiencias de la gente en diferentes momentos a lo largo de la historia. Tenemos una grieta desagradable en la parte superior de su cabeza. Así que tenemos el rostro, la reconstrucción facial y hemos añadido algunas texturas. Fantástico, eso es magnífico. El último caso se centra en el esqueleto lleno de cicatrices de una mujer que ha desconcentrado a los historiadores desde que fue excavado por el Museo de Londres en 1992. Es horrendo. Debe haber sido tan doloroso. Los huesos revelan sorprendentes nuevas realidades sobre la vida en las calles de Londres victoriano. ¿Esa es una herida abierta? Así es. El caso toma un oscuro y dramático giro. Me temo que los hombres consideran que los niños son sexualmente atractivos. Podrán deducir la identidad de la mujer y descubrir por qué la dejaron en una tumba sin nombre. Esto no tiene sentido. Esto es un misterio. El equipo de Huesos con Historia se dirige hacia uno de los capítulos más oscuros del siglo XIX. Huesos con Historia, la chica de Crossbones. Este es el Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee. La profesora Sue Black llevará a cabo la inspección inicial de este esqueleto misterioso con su colega la doctora Shanti Mallet. Comencemos entonces. Este es el caso CW1211, excavación de un cadáver del cementerio ubicado en Borough, en el centro de Londres. Yo conozco Borough. ¿Sí? Sí, yo conozco Borough. Solía andar en bicicleta cerca del castillo. Muy bien. En otra vida. Muy bien. Tienen muy poca información en esta etapa. Es muy pesado. Pero mientras colocan los huesos, es obvio que este esqueleto tiene una historia que contar. Bien, hay muchas cosas interesantes que suceden allí. El sexo y la edad rápidamente son aparentes. Todo nos indica que era una mujer. En cuanto a las crestas supraorbitales, mastoides y líneas nucales, se puede ver el borde de la epífisis allí. No ha terminado de crecer, así que eso la baja a la categoría de 20 años fácilmente. A través de la medición de los huesos largos de la pierna, se puede estimar la altura de esta joven mujer. Eso equivale a... 1,43 metros. Sí. Ella es pequeña, muy diminuta. Pero el aspecto más dramático de su esqueleto son las cicatrices visibles en casi todos los huesos del cuerpo de ella. Tenemos una evidencia significativa de una situación infecciosa que está en todo el cuerpo. Muy prominente en el cráneo. Incluso lo tiene en la parte posterior del manubrio. Y eso es exactamente como ilustran la sífilis en los libros de texto. Mira el grosor. En una época, la sífilis fue una de las enfermedades bacterianas más temidas en el mundo. Apareció en Europa cerca de 1490 y en ese tiempo afectó al 10% o más de la población británica. Es tan pesado. Ha habido tanta alteración ósea y deposición. Eso debe haber sido muy doloroso. Un poco. Muy bien. Mujer adulta joven, muy pequeña. Padecía de sífilis. El hecho es que no solo el hueso está carcomido, sino también el dolor asociado con eso. Ella es tan solo una pequeña adulta joven que tiene esto superpuesto.
Qué horror habría sido la sífilis, puesto que el hecho era que sus huesos estaban siendo carcomidos y eso ocasionaba mucho dolor, pero también la desfiguración que viene con ello. Esta desfiguración que le acompaña es una desfiguración cruel, ya que generalmente busca el rostro. Entonces, este es el cuerpo de una mujer joven, probablemente de unos 20 años, medía alrededor de 1.43 metros y la sífilis hizo estragos en su cuerpo. Para reconstruir los detalles de su vida, el equipo tendrá que adentrarse en un mundo oscuro de charlatanes y tratamientos de agonía para una enfermedad que aún era un misterio para la medicina. Número de referencia CW. Sue y Shanti reúnen al resto del equipo en la cartelera de pruebas. La doctora Caroline Wilkinson llevará a cabo la reconstrucción facial, mientras que el doctor Wolfram Mayer Augustine analizará los rastros de minerales en los huesos. Estos revelarán información acerca de su dieta, su condición social y en dónde podría haber vivido y fallecido. Hay una área bastante amplia de alteración en el hueso frontal. Sí. La otra área donde los cambios son más extensos es el extremo inferior, en las extremidades inferiores. Esto es un patrón bastante típico para la sífilis. La enfermedad está muy avanzada, aunque no en la etapa de cambio en la cual el rostro es carcomido por la sífilis. Puede haber un poco en los huesos Sí, en nasales. la nariz. En cuanto a evidencia tangible, todo lo que tienen es un conjunto de huesos, pero son una puerta a la historia. Y para Sue Black, esa es la belleza del reto. A ella le tocó un destino mezquino, no tuvo una buena vida. Si lo miras como solo un esqueleto y nada más que eso, entonces no observas debajo de la superficie. Y cada persona tiene una historia. Y es nuestro trabajo descubrir esa historia. Y entre más podamos individualizar a esa persona, más sentiremos que los llegamos a conocer. La experta reconstructora facial, Caroline Wilkinson, a menudo tiene que lidiar con cráneos muy dañados cuando intenta reconstruir el rostro de una persona. Caroline y yo nos conocemos desde hace varios años y me propuse traer a Caroline a Dundee, porque hasta donde yo sé, ella posee un conjunto de habilidades que nadie más posee. Ella es la mejor en lo que hace, así que para cualquier cosa que nos llegue que involucre rostros, Caroline es la indicada, ya que esa es su área y nadie más la supera. Pero la cabeza enferma de nuestra difunta será un reto único. Antes de que Caroline comience a trabajar en la reconstrucción, ella examina el cráneo con su colega Caroline Needham. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que averiguar sobre estos huesos de la nariz, porque hay varios que faltan y eso obviamente tendría un efecto sobre cómo ¿De cómo se vería? luciría. Bueno, este es un cráneo interesante porque claramente tiene una condición patológica que tenemos que tener en cuenta en la reconstrucción. Las enfermedades como la sífilis pueden afectar la forma general y la forma de los tejidos blandos del rostro, por lo que debemos evaluar la gravedad de la misma, qué tan larga ha sido, durante cuánto tiempo la persona lo ha padecido, para que podamos tener un mejor estimado de cómo habría afectado las características de su rostro. Con el examen visual completo, la tecnología láser 3D crea una detallada representación del cráneo. La exploración por láser se utilizará como una base sobre la cual las capas complejas de músculo y tejido se pueden añadir. Pero tomará un par de semanas antes de que el rostro único de nuestra mujer comience a emerger. Todos tenemos los mismos músculos en el rostro, pero debido a que cada cráneo tiene una forma ligeramente diferente, un cráneo puede ser más delgado y más largo que otro puede ser más grueso, pero una vez que modelas cada uno de esos músculos en su lugar, obtendrás una forma diferente de rostro con diferentes proporciones. El cráneo es el que define la estructura muscular.
Shanti llega a Londres para aprender más acerca del lugar donde se encontró el esqueleto y empezar a construir una imagen de su vida. Lo que esta investigación histórica me permite es conocer realmente las experiencias de la gente en diferentes momentos a lo largo de la historia, porque normalmente no estudio la historia de la persona debido a que tu informe tiene que ser objetivo, científico, no puede haber ninguna influencia personal. Empiezo con la ciencia y termino con la ciencia, porque así debe ser, ya que es parte de un proceso forense. Escondido en una calle secundaria de Borough, cerca del puente de Londres, se encuentra un cementerio conocido como Crossbones. Este fue el lugar de descanso de la joven. Shanti está aquí para reunirse con Adrian Miles del Museo de Londres, que excavó el cuerpo en 1992. El sitio estaba debajo de ese edificio, que es una subestación eléctrica construida como parte de la extensión de la línea de tren Jubilee. ¿Querías excavar el sitio antes de que ese edificio fuera ubicado ahí? Sí. Muy bien. Creo que tuvimos 6 semanas en total para hacerlo. ¿6 semanas? ¿Qué pasó con este sitio después de que lo excavaste? ¿Retiraron todos los restos? Todos los restos debajo del edificio fueron retirados. Las áreas sin excavar aún tienen el cementerio. Así que todo esto tiene... Ahora estamos de pie sobre una parte intacta del cementerio, sí. Hay varios miles de entierros debajo. Debajo de nosotros. De nuestros pies. Existe una teoría que era un cementerio de mujeres solteras, las prostitutas básicamente. Exacto. Esta era la sección de los pobres de la parroquia de St. Saviour's, Sí. en la cual las personas que se enterraban aquí eran los pobres de la parroquia. Los cuerpos que se encontraban en el río eran personas de los asilos. Las que no podían pagar su propio sepelio. Sí, las personas que no podían pagar su propio entierro. La historia del sitio de inmediato sugiere que esta mujer provino de una familia muy pobre. Todos los cadáveres estaban en ataúdes, pero son de la calidad más baja que haya visto jamás. En serio. Son de madera reutilizada. Probablemente era de madera barata que venía de los muelles. Aquí hay un par de fotos de la excavación a medida. Muy apretados, obviamente. Sí, mucho. Se nota. No solo están apretados en posición horizontal, también son hasta 9 o 10 ¿En de serio? profundidad. Así que habrían sido 8, 9 o 10 cadáveres de profundidad en ataúdes. Así que básicamente es sobre lo que caminamos, Sí, un poco de tierra y encima. no es mucha tierra. ¿En serio? ¿Y qué tan profundo estaba la joven de la que hemos estado hablando? Aproximadamente 1 metro de la parte superior de la Fue excavación. de las últimas. Ella habría sido uno de los últimos cadáveres enterrados aquí. De acuerdo, ¿hay algo que nos pueda ayudar realmente a concretar una fecha o por lo menos un momento concreto cuando de hecho podría haber sido enterrada? El cementerio se cerró en octubre de 1853. Fue previo a eso, obviamente. Debe ser antes. Sí. Teniendo en cuenta el uso intensivo del cementerio y la cantidad de entierros que se llevaban a cabo, no habría sobrevivido en su puesto por mucho tiempo. Sí. Tal vez tampoco como 10 o 20 años. En realidad, después de la década de 1830, entre 1830 y 1853. Sí. La mujer de Crossbones obviamente no era de los que se beneficiaban de la riqueza creciente del imperio victoriano. En ese tiempo, la zona de Borough de Londres era un barrio pobre, sucio y lleno de gente. Al enterarse de que la mujer fue probablemente enterrada a mediados del siglo XIX, esto abre una ventana al equipo para la investigación de los registros históricos. Los victorianos son conocidos por mantener registros detallados de la población, pero ¿podría la joven estar entre los nombres? Shanti ha venido al Registro Metropolitano de Londres a reunirse con el doctor David Green del King's College de Londres. Hemos encontrado a esta joven. Ella está en una tumba sin nombre. Tengo la esperanza de que puedas encontrar un nombre potencial para ella. ¿Es algo que crees que podrías hacer? Sí, es posible. El año de la muerte será difícil porque no está marcado, pero tengo un periodo de tiempo en el que creo que ella puede haber sido enterrada. Sí, podemos revisar en los registros. Sí. Cada parroquia mantiene registros. ¿Bien? Podríamos ver los registros de hospital. Hay un par de hospitales en la zona. También hay un asilo de pobres en la zona. Y si era pobre, Sí lo era. entonces bien podría haber muerto en el asilo. Ella era muy pobre y curiosamente sabemos que padecía de sífilis. No sé todavía si ella fue tratada para ello, pero sin duda tenía una condición médica, por lo que podría ser un buen lugar también. Esos serían los 3 lugares con los que comenzaría. Una vez tengamos un conjunto de nombres, podríamos obtener una edad. Veamos qué podemos averiguar. Haz el intento. Lo intentaré.
Durante las siguientes semanas, David revisará cientos de registros de la zona de Borough, comparará los resultados de la investigación forense del equipo con los registros del hospital y de entierro. Es una posibilidad remota, pero puede ponerle un nombre al esqueleto. El contexto de dónde y cómo fue encontrado el esqueleto apunta hacia el hecho que la mujer procede de un origen muy pobre. Ahora le toca a la ciencia demostrar si sus huesos confirman la evidencia histórica. En Dundee, Wolfram lleva a cabo otro análisis de los huesos. Él sabe lo que hace. En mi opinión, él es el abuelo de todos los análisis de isótopos estables. No hay nadie más a quien yo acudiría, no hay nadie más a quien yo confiaría para transmitir esa información en una investigación forense. Al estudiar el carbono y los isótopos de nitrógeno dentro de los huesos, él puede descubrir detalles acerca de la dieta de la persona y los movimientos geográficos durante su vida. Pero en este caso, el hecho de que ella tenía sífilis ha fragmentalizado la composición de los huesos y afecta los resultados. Con solo mirar el hueso se puede apreciar el ataque que ha recibido. Un hueso, no importa cuál hueso sea el que se examine del esqueleto, luce con picaduras. Así que lo más probable es que no vamos a obtener información significativa que nos indique la procedencia geográfica. A pesar de que no podrá revelar los movimientos geográficos de la mujer, Wolfram ha podido descubrir información vital acerca de su dieta. El secuenciador de carbono sugiere una dieta del extremo inferior. Omnívora. No había mucha carne en la dieta, más verduras y... Esto significa que nuestra mujer comía muy poca proteína, confirmando así que la suya no fue una vida privilegiada. De nuevo en Dundee, Caroline comienza la reconstrucción facial. Lo primero que hacemos es construir uno a uno los músculos del rostro en el cráneo, por lo que tenemos una base de datos premodelada de los músculos. Importamos cada uno y luego lo modificamos para adaptarlos a la nueva forma del cráneo. El siguiente paso será descubrir exactamente cómo la sífilis habría desfigurado el rostro de la mujer. Luego de que las diferentes áreas de la investigación habían logrado un buen progreso, el equipo se reúne de nuevo en la cartelera de pruebas. Creemos que nuestra joven murió cerca del final del uso de este cementerio, en particular por el lugar donde fue encontrada. Está muy arriba y no fue movida. La tumba no estaba marcada, así que no sabemos quién es ella ni cuándo fue enterrada exactamente, pero podría haber registros que nos ayuden a descifrar quién podría haber sido ella. El equipo ahora enfoca su atención en descubrir cómo adquirió esta joven mujer la enfermedad desfigurante. No hablamos de la sífilis congénita, ¿correcto? No. Hablamos de la sífilis de transmisión sexual. Sí. Porque si se tratara de la sífilis congénita, es decir, ella la hubiera recibido de su madre. Sí. Y el efecto que se tiene en los huesos y los dientes en crecimiento es que se deforman. La sífilis congénita muestra síntomas específicos. Entre los más obvios están los agujeros en los dientes. La mujer de Crossbones, sin embargo, relata una historia de la sífilis adquirida a través del contacto sexual. Si la sífilis se produce en una edad avanzada, los huesos y los dientes ya están formados. Entonces se observa un efecto secundario. Así que con las lesiones que tiene en la frente, carcome los huesos y el establecimiento de nuevo hueso. No es un hueso con malformación en cuanto a su desarrollo. Por lo tanto, esto tiene que ser originado por transmisión sexual. Estoy de acuerdo con Creo eso, que lo sí. siguiente que tenemos que hacer es volver a los médicos. Creo que tienes que ir a hablar con ellos para determinar cuánto tiempo ella tendría que haber estado infectada para tener esta apariencia. Que la traten casi como un paciente. Me parece que podemos descartar la sífilis congénita. Esto tiene que ser de transmisión sexual. Sí. Todo apunta al hecho de que estamos ante alguien de un nivel socioeconómico bajo. Ella tiene una enfermedad de transmisión sexual, así que no presenta una maravillosa escena victoriana de tarjeta de Navidad. Es más bien un cuadro realista de dónde puedo encontrar la próxima comida que me mantenga con vida.
Para el siglo XIX, la sífilis era una plaga en Londres que afectaba al menos al 10% de la población. Era el SIDA de la época victoriana. Los efectos deformantes de la enfermedad han sido bien documentados. Joseph Town fue un artista médico en el Hospital de Guy en el siglo XIX. Él creó cientos de modelos anatómicos de pacientes en cera, mostrando una serie de enfermedades, incluida la sífilis. Shanti se reunirá con el Dr. Patrick French, que todavía trata la sífilis en el siglo XXI. Lo notable de la sífilis es que es una condición que tiene las etapas bien diferenciadas. La primera etapa, 2 o 3 semanas después de tener relaciones sexuales con alguien infectado de sífilis, se desarrolla una úlcera. Luce de esta forma. Este es un viejo modelo de cera del siglo XIX de una úlcera de sífilis en el labio. Si lo ignoras, se mejorará por sí solo. Muy bien. Pero no lo está. Ellos pensarían que han sanado. Eso es correcto. Pero no es así. Y si lo ignoras, desaparecerá. Se mejorará y luego un par de meses después te sentirás muy enferma. Te dará fiebre y lo característico que ocurre en la sífilis secundaria es que se desarrolla una erupción. Sí. Es un modelo extremo de erupción de sífilis secundaria que afecta al rostro. Este tipo de pústulas. De nuevo, se mejora si se deja sin tratar. Después de un mes o 2, habría una mejoría. Y por supuesto, ella vivió en una época en la que había todo tipo de enfermedades circulando. Y si tenías algo que no empeorara o que se mejoraba luego, entonces solo lo ignorabas. Y luego una gran minoría de personas, tal vez alrededor del 40%, desarrollaban sífilis terciaria. Hay 3 tipos de sífilis terciaria. Está la sífilis que demora décadas en producirse, pero claramente es lo que ella tenía. Está lo que se llama sífilis gomas, que desarrolla estos grumos de tejido muerto, bastante desagradables, de tejido de cicatriz que afectan los huesos y afectan especialmente a la piel. Y así es como luce alguien con una goma, una de esas horribles áreas de tejido muerto que afecta a la nariz. Así que esto es una necrosis justo en el centro de su rostro. Así es. La opinión general es que es probable que sea una reinfección. Con la sífilis que causa gomas, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero es la causa probable. En la mente de los moralizadores victorianos, las infecciones repetidas de sífilis solo significaban una cosa: En ese tiempo, las enfermedades de transmisión sexual, incluida la sífilis, eran asociadas fuertemente con la prostitución. Pensando en lo que Patrick dijo sobre el hecho de que es de transmisión sexual y cómo se asociaba en gran medida con la prostitución, creo que eso es una línea oscura por recorrer, pero hay indicios de que esta joven mujer podría haberla adquirido como resultado de ser una prostituta. Ahora el equipo tiene más información acerca de cómo la enfermedad habría afectado el rostro de la mujer. Caroline puede empezar a añadir las cicatrices a la reconstrucción facial. Ahora intento agregar el proceso de la enfermedad, la sífilis, de modo que podamos ver las lesiones y puedo hacer que la capa de piel sea transparente, de modo que puedo ver el hueso por debajo y puedo utilizar las lesiones en el hueso para saber dónde están las del tejido blando. Así que he estado colocando grumos de arcilla sobre la superficie de la piel que están relacionadas a las lesiones del hueso. Después que tenemos la ubicación correcta, podemos alterar el detalle, de modo que podamos ver más de este tipo de lesiones y más de la destrucción de los tejidos blandos. Poco a poco, ella vuelve a la vida. Para el siglo XIX, la prostitución era una industria importante en la Inglaterra victoriana. Generaba tanto como 31.75 millones al año. Londres era conocido como el prostíbulo del mundo. Algunos han calculado que 80.000 mujeres en Londres estaban involucradas en la profesión. Aunque era desaprobada por algunos, la prostitución no era ilegal. Shanti se reunirá con la historiadora Hallie Rubenhall para averiguar cómo era la vida de una prostituta victoriana.
El trabajo de las mujeres era tan mal pagado que no podías mantenerte a ti misma ni a tus 6 hijos y te encuentras en una situación en la que literalmente tienes que intercambiar favores sexuales por alimentos. En muchos casos, eso es lo que muchas de estas mujeres se vieron obligadas a hacer. La prostitución era común, especialmente en los barrios marginales y Borough. De hecho, era uno de los peores barrios de todo Londres. ¿Qué peligros afrontaba ella si hacía esto a diario? Bueno, obviamente existían tremendos peligros en una vida de prostitución. La enfermedad era el principal de ellos. La gente no usaba profilácticos de la misma manera que nosotros los usamos hoy en día. Los preservativos eran reutilizables. Y no eran siempre lo más limpio. Lo lavabas y volvías a utilizarlo. Tampoco eran siempre muy efectivos. Por lo tanto, si partimos del lugar donde fue enterrada, esta mujer en particular que estudiamos, sabemos por el esqueleto que ella tenía sífilis. ¿Era eso un problema común para las prostitutas? Sin duda lo era. En realidad, las prostitutas más bajas en general eran las que habían contraído sífilis y estaban en el camino de salida. Así que ella hubiera estado muy posiblemente en esa clase más baja de las prostitutas. Es el lugar donde la prostituta se encuentra con el limosnero. Realmente indigentes. Estas eran las personas cuyos cadáveres se hallaban muertos la mañana siguiente en los callejones, después de haberse congelado o muerto de hambre o de cualquier enfermedad que padecieran. Lamentablemente, la evidencia de que nuestra joven mujer haya sido una de las prostitutas de clase baja aumenta. Ella estaba invadida de sífilis, presumiblemente a través del contacto sexual repetido, y su cuerpo fue descubierto en un cementerio asociado con las prostitutas. Pero ¿qué más puede decirle la propia mujer al equipo? Sue somete al esqueleto a un examen de siglo XXI para ver en el interior de los huesos. Área restringida, rayos X. Este escáner de tomografía computarizada crea una imagen tridimensional del esqueleto. Eso le permite a Sue buscar signos de traumatismo o enfermedad que no sean visibles a simple vista. El examen ha revelado una información que llevará a la investigación en una dirección nueva y horrible. Sentimos que si examinábamos todo lo que pudiéramos encontrar en el esqueleto, era probable que tuviera alrededor de 20 años. Los rayos X nos dicen algo muy diferente. Se puede observar que hay una línea muy bien definida que pasa a través de allí y hay otra que pasa a través de allí, lo cual nos dice que ese crecimiento, que la fusión que ha ocurrido, no fue hace tanto tiempo. Me temo que la considerábamos un poco mayor de lo que ella probablemente era. Creo que es más probable que ella fuera una adolescente tardía, de modo que ella pudo haber tenido 17, 18, incluso 19 años de edad. Así que, en cierto modo, realmente es aún más triste que lo que vemos. Es una adolescente atormentada por la enfermedad que pudimos apreciar en su esqueleto. Ella es en realidad mucho más joven de lo que pensábamos. Esto significa que si ella sufría de sífilis terciaria avanzada, la cual generalmente demora años en desarrollarse, ella fue infectada probablemente cuando era niña. Sue convoca al equipo de nuevo en la cartelera de pruebas para discutir el inquietante descubrimiento de que este no es el cuerpo de una mujer de 20 años. No esperábamos ver nada muy interesante en las tomografías computarizadas. Pensamos que podríamos ver algunas líneas de Harris y otras cosas, pero lo que vimos es algo que probablemente cambiará lo que pensábamos, que era la edad original de la joven dama. Así que creo que tenemos que considerarla una adolescente. Es la verdad. Entonces, si piensas que estamos ante una adolescente, tal vez incluso de 15 o 16 años de edad, y dices que el nivel de perturbación que vemos físicamente en ella podría haber demorado de 3 a 10 años en desarrollarse,
Si le restas 3 años a eso, llegas a 13. No le restes 10. Si restas 10 años a No eso, restes 10. ¿por qué no hagas. restarle 10 años? ¿Tienen idea de cuántos casos de pedófilos vemos a diario? Así que me temo que sabemos que los hombres consideran que los niños y adolescentes son sexualmente atractivos. Lo que es realmente trágico es que estamos hablando de una primera infección que sin duda fue cuando era muy joven, antes de la adolescencia. Shanti ha regresado a Londres para averiguar cómo lidiaban los victorianos con una enfermedad que conocían poco. Se reunirá en el Museo de Ciencias con Julie Pickman, que ha investigado los tratamientos victorianos para la sífilis. Entonces aquí tenemos algunas de las botellas de tratamiento. Eso parece una loción o una crema que podría haberse aplicado a la piel. Correcto. También hay tratamientos que pueden ser ingeridos. Este es un tratamiento a base de mercurio. Examino este frasco y dice que la crema de mercurio es veneno. Este es obviamente un tratamiento muy venenoso. Era un veneno, pero se creía que el mercurio era la mejor cura para la sífilis. Se creía que el mercurio expulsaba la sífilis del cuerpo, pero los efectos secundarios se ilustran en esta caricatura, el martirio del mercurio. En el lado izquierdo tenemos un hombre que se ha enfermado y ha purgado en el inodoro. Ese era uno de los síntomas del mercurio porque era un veneno. Escupir y la salivación era muy importante. Uno de los efectos era quedarse calvo. Se puede ver a este hombre en la silla siendo ayudado con su cabeza por uno de los internos del hospital. ¿Perdías el cabello en parches o lo perdías en toda la cabeza? Se caía un poco como ahora con la quimioterapia. A medida la toxina comenzaba a funcionar, empezaría a caerse. Así que creo que perdías los parches a través del cambio sifilítico, pero luego el mercurio podría causar que Casi perdieras acababa con su vida, sí. todo el cabello. Sí, bien. Como puede verse a la derecha, aquí, a este hombre le revisan sus dientes. Ese era otro problema, que los dientes se caían. El mercurio no solo generaba cosas desagradables, también era caro. Así que si la gente era pobre y padecía de sífilis en el Londres victoriano, no tenían mayor remedio que lanzarse a la misericordia de los hospitales de caridad, algunos de los cuales tenían salas para esa condición. Solo uno de ellos, el Hospital Locke, se dedicaba a tratar las enfermedades venéreas, pero lograr ingresar no era una cosa fácil. Ella debió defender su caso para acceder Sí, al hospital. así es. Tenías que pasar por los administradores para ser aceptado y ellos tenían que examinarla y verla como una persona a la que querrían apoyar. Pero incluso si nuestra mujer hubiera logrado acceder a un tratamiento de mercurio, ¿habría tenido algún efecto positivo? Esto ha puesto en evidencia otro aspecto desconocido de este caso. Shanti todavía no sabe si nuestra mujer alguna vez recibió algún tratamiento médico para una enfermedad con la que ella claramente vivió durante algún tiempo. La arqueóloga Fiona Tucker podría tener la respuesta. Fiona ha analizado esqueletos de la época victoriana en busca de rastros del tratamiento de mercurio. Uno de los esqueletos en su estudio es la mujer de Crossbones, y la cantidad de mercurio en los huesos de nuestra mujer es significativa. En tu opinión, ¿muestra señales de haber recibido tratamiento de mercurio y envenenamiento en su esqueleto? En la prueba que mide la composición elemental de los huesos, se encontró 7.33 partes por millón de mercurio, que es sustancialmente mayor que los niveles actuales, donde se espera aproximadamente 0.05 partes por millón, debido a que ya no tenemos mucho contacto con el mercurio. Creo que el mercurio era mucho más común en ese entonces, y esos niveles serían una cantidad razonable de encontrar. Sus altos niveles sugieren que ella entró en contacto con mucho más mercurio en su vida. ¿Hay algo aquí en sus huesos que indique que ella recibía tratamiento de mercurio? Lo que parece haber afectado más a menudo son los dientes. Eso es algo que tenemos de las fuentes históricas, que el mercurio debilita los dientes y puede hacer que se caigan, y ella tiene dientes particularmente malos para su edad. Sí. Creo que esta mujer había padecido la enfermedad durante mucho tiempo, pero es poco probable que haya sido la causa de su muerte.
A pesar de su origen humilde y etapa avanzada de sífilis, parece que nuestra mujer se las arregló para acceder a un tratamiento de mercurio. Sus huesos también muestran signos de recuperación. Aunque la sífilis no la mató, aún era desfigurante. De nuevo en Dundee, Caroline está lista para mostrar el rostro de la mujer. Lo que tenemos ahora es la forma de la superficie de las lesiones, así como la forma de su rostro. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esas lesiones y agregarles textura, para que algunas de ellas se vuelvan transparentes, por lo que están llenas de líquido, y algunas de ellas serán más duras y parecerán cicatrices, y ahí es donde entra la textura. Le da una superficie más realista. Podemos tomar esta reconstrucción que tenemos con sífilis y podemos tratar de describir cómo se habría visto ella sin esta grave enfermedad. Parte de esto implica un cierto grado de aproximación porque algunos de sus huesos nasales han sido carcomidos en el proceso de la enfermedad, por lo que vamos a tener que calcular la nariz. Pero deberíamos lograr suficiente parecido a ella. Cómo ella se habría visto sin la sífilis, lo cual sería agradable ver, sobre todo porque recibió el tratamiento de mercurio. Shanti tiene un último trabajo importante que hacer en Londres, en el Archivo Metropolitano. Durante las últimas semanas, el Dr. David Green ha revisado los registros del siglo XIX para la zona que rodea el cementerio Crossbones. Ha comparado los registros de entierros y los hospitalarios, tratando de encontrar los nombres de las personas con historias similares a la mujer de Crossbones. David ha enfocado su investigación de 1851 a 1853, debido a que el esqueleto fue encontrado cerca de la superficie. Si revisamos los registros de entierro, lo he hecho por unos 3 años más o menos, podemos reducirlo, porque era muy raro que alguien de ese grupo de edad muriese. ¿En serio? Morías joven o morías viejo, pero son relativamente pocas las personas que morían a mediana edad. David redujo su investigación a algunos nombres, pero uno de ellos se destaca. Así que aquí tenemos el libro de los muertos. Los registros de entierros del Hospital St. Thomas en Southwark es un hospital de caridad. Acepta una gran cantidad de pacientes pobres. Correcto. Y si ella murió en el hospital, entonces puede ser que esté aquí. Muy bien. Revisamos las edades de las personas que murieron y aquí tenemos Sí. a esta mujer llamada Elizabeth Mitchell. 19. Su edad es de 19 años. La fecha que fue admitida, 5 de agosto de 1851. La fecha en que murió, 15 de agosto. Solo se mantuvo 10 días allí. Esta mujer, hay algo sobre ella, Correcto. porque ella está en el hospital en la sala Modlin. Esa era una sala para mujeres con enfermedades venéreas. Sí, correcto. Muy bien. Así que en el lado derecho hay una columna marcada con observaciones médicas, causa de muerte. Esto es ilegible fantástico. porque la letra de los médicos Sí, no la letra cambia. de los médicos es típico. Pero parece que dice, preguntar al médico. Ingresó por secreciones y llagas. Murió bajo el cuidado de un médico. Y parece que luego dice de neumonía. Elizabeth Mitchell encaja con el perfil del esqueleto. 19 años de edad, llegó a la sala de sífilis de St. Thomas para el tratamiento de las úlceras y secreciones, pero murió el 15 de agosto de 1851 de neumonía. A continuación, David revisa los registros de entierros de la parroquia de St. Saviour's, donde el cementerio Crossbones se encontraba. Aquí estamos en agosto de 1851. Sabemos que ella murió en agosto de 1851 y aquí está ella. Ahí está. Sí, el número 2090. St. Thomas, ¿cómo dijiste? 22 de agosto de 1851. 19 años. ¿Es el señor Day el ministro? El señor Day, el ministro, la sepultó. Así que fue del hospital A la parroquia. y fue enterrada por la parroquia. Su morada era el Hospital St. Thomas, es decir, que no sabían dónde vivía. ¿No? Está bien. Shanti se dirige de nuevo a Dundee. La investigación de la mujer de Crossbones casi llega a su fin.
Cuando todo empezó, lo que el equipo tenía era un esqueleto desconocido de un cementerio de Borough. Pero una combinación de análisis histórico y forense de los huesos ha llevado el caso a su conclusión. El equipo se reúne por última vez en la cartelera de pruebas. Caroline está lista para revelar el rostro de la mujer. Pero Shanti primero revela el nombre y el perfil que descubrió. Así que el nombre que surgió fue Elizabeth Mitchell y tenía 19 años. Correcto. Casi en el extremo superior. En el extremo superior de 19 no es un problema, es el extremo superior Sí, de las fue posibilidades. internada en la sala Modlin, que se conoce como la sala nauseabunda. En cualquier lugar donde las enfermedades venéreas... ¿Conocida como qué? La sala nauseabunda. La sala nauseabunda. En el Hospital St. Thomas, que es... Ah, claro. Por eso tenemos los registros. Lo conozco muy bien, yo trabajaba ahí. En los registros del hospital dice que murió de neumonía el 15 de agosto. No es de extrañar. Así que en 1851... Eso tiene era sentido. secundario, sí. Sí, tienes Eso razón. tiene sentido, sí. Los registros muestran que luego fue sepultada en la parroquia de St. Xavier's, que es donde se encuentra el cementerio Crossbones. Tenemos algunas pruebas documentales de alguien como esta chica que puede Sí. haber recibido un tratamiento similar en este tiempo y Exactamente. esta área, lo Sí. cual es bastante agradable. Así que obviamente nunca se sabrá a ciencia cierta, pero encaja con ella. Suena muy bien. Sala correcta, edad correcta. Excelente Me trabajo. impresionó mucho. Bien hecho. Con la investigación histórica completa, es hora de que Caroline muestre la última pieza de evidencia. Hemos hecho dos. En primer lugar, tenemos la reconstrucción que se hace con la enfermedad que muestra las marcas de la sífilis. Esta cara muestra cómo la joven habría sido horriblemente desfigurada por las heridas asociadas con la enfermedad. Así que las posiciones de estas lesiones se basan en la posición en el cráneo y se puede ver que había cierto grado de destrucción de los huesos nasales en la parte superior, pero no en la base de la apertura, de modo que tenemos una pérdida de forma de la nariz aquí con estas lesiones, pero todavía se puede ver la estructura general. Eso es bastante horrendo. Sí, es bastante extensa, cubre mucho de la superficie del Sí. rostro. Algunos de ellos han sido rellenados de líquido aquí y supongo que habrá Sí, secreción. tiene descarga. De acuerdo. Es de suponer que también había un elemento de mal olor en esto. Bueno, yo supongo que se trataba de una infección. En realidad no se puede ocultar cualquier tipo de desfiguración que se produzca en el rostro. No se puede esconder ante el mundo el hecho de que uno tiene esa enfermedad. Así que ella tendría... Creo que es bastante obvio que ella estaba sufriendo. Correcto. Entonces lo que decidimos que íbamos a hacer era intentar representarla sin De la acuerdo. sífilis. Porque sería más útil para nosotros verla como una persona, verla a ella en su apariencia facial, sin esa terrible enfermedad que tuvo tal efecto en ella. Si hubiera tenido acceso a la penicilina o cosas parecidas, técnicamente podría haberse curado. O nunca haber Sí. padecido la enfermedad, en primer lugar. Tuvimos que calcular algunas áreas, así Sí. que la nariz, por ejemplo, porque hemos perdido parte del hueso nasal, es una aproximación, pero sin duda sus proporciones faciales son correctas y los detalles de la boca son los mismos. Me parece que es un rostro bonito, pero no parece que creas eso. Así que podría ser Elizabeth Mitchell. Nunca se Podría sabe. ser. 19 años. Tal vez sea la forma en que lucía. Entonces creo que debiésemos finalizar el caso, ya que hemos llegado lo más lejos que podemos ir. El resumen de esto parece ser que tenemos a una mujer adolescente, probablemente trabajando como prostituta, sin duda padeciendo de sífilis de transmisión sexual, que recibió tratamiento para ella porque sabemos que hay mercurio dentro de sus huesos. Tenemos la sospecha de que puede haber terminado, al igual que muchos otros, en un hospital de pobres, recibiendo algún tipo de tratamiento, y al igual que muchos, puede haber sucumbido a una condición secundaria, presumiblemente como resultado de su propio sistema inmunológico débil. Habría sido neumonía. Por supuesto que Y por depende. ende fue enterrada en una fosa común. Eso es muy triste, ¿no es cierto? Tengo que decir. Creo que así fue.
Sabíamos que esto no era una historia feliz. Sí, desde que vimos el esqueleto. Sí, desde el principio. Pero creo que esto ha ido tan lejos como es posible y que ha producido Especialmente si una el nombre cantidad era falso. asombrosa de información que realmente no habíamos previsto. Sí. Y yo creo que es un trabajo bien hecho. Absolutamente. Sue y su equipo han estado en un viaje extraordinario con el fin de reconstruir la identidad de una joven que murió hace más de 150 años. Creo que la primera impresión que tuvimos de la mujer de Crossbones fue lo pequeña que era. Y no teníamos conocimiento de la magnitud y la fuerza de la historia que eventualmente iba a materializarse con esta investigación. Ser capaz de volver atrás en la historia y utilizar la ciencia como herramienta para llevarlos de regreso a la historia, y aún trabajando en el nivel más bajo de la sociedad, aún producir un posible nombre es increíble. Realmente es asombroso y jamás lo hubiéramos previsto como una posibilidad. El líder de la manada. Nuevo episodio.